Bueno, Dios les bendiga a todos y en esta mañana vamos a estudiar un tema que es un tema que empezamos hace algunos días acerca de los postreros días, los postreros días. Y hoy nos vamos a enfocar en un aspecto muy importante que es la apostasía. En eso nos vamos a enfocar en el día de hoy, la apostasía. Y hoy no vamos a tener un texto base, realmente nos vamos a pasear por la Biblia, como siempre lo hacemos, pero hay un versículo que sí quiero que leamos antes de continuar, y es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Quiero que me acompañen allí por un momento, lo vamos a leer y luego vamos a escuchar una historia de un hombre que realmente encaja perfectamente con el tema de hoy. Primera de Timoteo 4:3 dice, pero el Espíritu dice claramente que cuando en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, ya hace una lista, vamos a leer solamente el 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El Señor añada ahí su bendición a su palabra. Y bueno, estamos desarrollando un tema que tiene que ver con los postreros días. Jorgito y yo, sin hablar, Jorgito quiere tomar una parte que se va a enfocar especialmente en el día de Jehová, ¿cierto? Los juicios que vienen y básicamente él se va a enfocar mucho en Apocalipsis. Y hablando con él, realmente lo que está en mi corazón es tratar con lo que usted y yo ya estamos observando, lo que usted y yo ya estamos viendo. Esa es la diferencia entre el estudio que Jorito está desarrollando y el que me he propuesto desarrollar aquí con ustedes como iglesia. Y bueno, quiero hablarles, antes de meternos de lleno con la palabra, de un hombre que existió hace unos 1600 años, 1700 años. Ese hombre se llamaba Juliano, era un emperador romano. Y este hombre, de hecho, pues es como la imagen que se pudo sacar de él, fue llamado el apóstata. Juliano el apóstata. El gobierno de este hombre solo tardó 20 meses. Ojo a ese dato. Solo 20 meses. Entre los años 361 al 363 antes de Cristo. Pero el desastre que este hombre causó después de Cristo. ¿Yo qué dije? Siempre tengo en la mente el antes de Cristo. Es después de Cristo. Claro, gracias Alejito. Eso me gusta. A veces me gusta despistarme un poquito para ver qué tan pendientes están ustedes. Esa es la idea. Hermanos, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, fue azotada desde el mismo instante en que el Señor Jesús fue llevado a la cruz. ¿Cierto? Miren cómo murió nuestro Señor, crucificado. Nuestro Señor murió martirizado. Y uno empieza a leer el libro de Hechos y uno se da cuenta que la iglesia primitiva inicialmente fue perseguida a muerte. Primero, ¿por quién? ¿Quiénes fueron los primeros en perseguir a muerte a los mismos cristianos? Los mismos judíos. Los mismos judíos empezaron a hacerle persecución a la iglesia. Y tiempo después, ¿quién se unió a esa persecución? Los romanos. Los romanos. Hubo un periodo demasiado hostil, demasiado difícil, que fue el periodo de Nerón, que fue entre el año 54 al 68 después de Cristo.
Yo voy a seguir viendo a Alejo porque como que me concentro viéndolo a él. Y ¿saben algo? 14, 15 años de una persecución acérrima. Pero este emperador dejó, digamos que una semilla que se siguió por espacio de unos 2 siglos y medio de persecución a la iglesia. Y el enemigo, Satanás, se dio cuenta que entre más perseguían la iglesia, ¿qué pasaba con la iglesia? Más prosperaba, más crecía. Esto parecía en Egipto. ¿Se acuerdan? Con los niños. Que entre más niños mataban, más crecía la población. Y Faraón decía, bueno, pero ¿cómo es esto? Más se multiplican. Entre más persecución, más se multiplican. Mire, fue tan perseguida la iglesia que hubo un historiador que se llamaba Tertuliano y en uno de sus escritos dijo lo siguiente. Él dijo, la sangre de los mártires es la semilla del reino. Imagínense. Así crecía el evangelio. Pero resulta, mi querido hermano, mis queridos hermanos, que un respirito, hubo como un tiempo, como un paréntesis en el gobierno de Constantino, cuando él promulgó un edicto llamado Edicto de Tolerancia en el año 313 después de Cristo. Ya saben, cuando miro a Alejo es después de Cristo, que básicamente puso a la persecución cristiana. Más o menos en ese año mermó la persecución. Ahora, quiero decir algo acá, porque hoy en día hay un afán, hay un deseo de la gente saber cuándo viene el Señor, pero ese deseo está, digamos que inflado por, por no querer pasar por la tribulación. Yo veo más que anhelar que Cristo venga, es el deseo de saber que no vamos a pasar por la gran tribulación. Obviamente, a la luz de la Biblia, tenemos todo el sustento para poder decir que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Pero hay que entender algo, persecución sí hay. Hermano, ¿ustedes han estado escuchando noticias? ¿Qué está pasando en Nigeria? ¿Qué está pasando en muchos países donde hay musulmanes? Qué persecución tan horrible. Ahora hay que entender que hay una diferencia entre la persecución y entre ser librado de la ira de Dios. Hay una grande diferencia. ¿Por qué? Porque una tiene que ver con algo que el Señor ya prometió, ¿cierto? El que quiera vivir piadosamente para el Señor, hermano, va a padecer persecución. Unos en un nivel, otros en otro, ¿cierto? Nosotros tenemos el privilegio, gracias a Dios, de no tener una persecución tan fuerte como la que sí están padeciendo otros hermanos. Pero lo que la Biblia promete para la iglesia es librarla de la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? ¿Cuándo empieza la ira de Dios bíblicamente? Claro, ¿y con qué se desata la ira de Dios? Jorgito, yo sé que eso nos lo va a explicar más. Cuando se desata el primer sello, cuando se desata el primer sello, ahí se empieza a derramar la ira de Dios sobre esta tierra. Y el primer sello es el anticristo, o sea que la iglesia no lo va a conocer. Nosotros ni siquiera vamos a distinguir al Señor, ni ganas tenemos, ¿cierto? Pero a veces estamos ahí, ¿cierto? Ay, será él, será aquel. Pero realmente en nuestro corazón no queremos saber ni quién es ese Señor. Ahora, volviendo al tema de Juliano, el apóstata, este hombre, bueno, quería decir que Constantino hizo el edicto y Constantino se muere. A los días se muere, porque ustedes saben que todos nos vamos a morir, pero él también le llegó el día. Y cuando él muere, le quedaron 3 hijos. Eran bien jovencitos, de 17, de 20 y de 21 años. Y estos 3 jovencitos, que eran tipos bien insensatos, bien ambiciosos, dividieron el reino en 3 partes. ¿Y saben qué? Había una costumbre en aquel entonces, eliminar por completo a cualquier persona
que representara una amenaza para el reino. Eso lo traía Roma. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús nació? ¿Qué dijeron? Ha nacido el rey de los judíos. ¿Y qué dijo Herodes? Ah, nació el rey. Y a él no le importaba que fuera un bebé. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Eso era costumbre. Mandar a erradicar, eran así. Ahora, estos hombres mandaron a asesinar los hijos de Constantino, tíos, primos y todo lo que se constituyera en una amenaza para el trono. Pero hubo dos hombres que se escaparon. Uno por enfermo, que fue Galo, y adivinen quién fue el otro. Juliano. Juliano era sobrino de Constantino y este se salvó de morir porque tenía tan solo 5 años de edad. Pero ¿saben algo? Ese niño creció y ese niño años más adelante tuvo la posibilidad de gobernar en una región allá grande dentro del Imperio Romano, y este niño creció con un odio tan impresionante hacia el cristianismo que este niño, cuando ya estaba grande, hizo algunos edictos. Y lo estuve leyendo, lo estuve investigando, y es tan similar a lo que está pasando hoy en día, relacionado con la apostasía. Por eso ese hombre es Juliano el apóstata. Y yo quiero leer, voy a tratar de leer solamente algunos enunciados porque siempre es extenso, pero quiero conservar estas copias porque mire lo que dice. El plan nefasto. Como gobernante imperial, Juliano tenía dos objetivos principales. Miren los dos objetivos que este hombre se trazó. La abolición completa de la religión cristiana y la restauración del paganismo, que había caído en desgracia en las últimas décadas, imagínense. A diferencia de los perseguidores en épocas anteriores, Juliano no iniciaría una matanza. Ese método no había funcionado para frenar la expansión del cristianismo. En cambio, el gobernante fingiría una actitud benevolente. Afirmaría que su filosofía exigía tolerancia hacia todas las religiones. Al mismo tiempo, de forma encubierta, intentaría desmantelar el sistema que odiaba con tanta pasión. Resulta fascinante estudiar las técnicas empleadas por este astuto y cruel monarca. De manera sutil intentaba socavar la fe. Consideremos algunos de los métodos que empleó Juliano. Primero, Juliano como militar seguramente conocía la máxima de divide y vencerás. En consecuencia, fomentó la discordia entre quienes profesaban la lealtad a Cristo. O sea, él no dijo, voy a armar otra guerra como la que hicieron nuestros antepasados. Él se maquinó otra idea. Y el primer punto que él sacó fue, los voy a poner a pelear entre ellos. Porque él sabía muy bien que un cuerpo dividido contra sí mismo, eso nunca va a funcionar. Y él usó como primera estrategia eso, dividir, totalmente en contra de lo que el mismo Señor nos había dicho, que fuésemos uno. Otra cosa que el emperador hizo fue que prohibió las escuelas cristianas. Dice un historiador que dijo, las escuelas cristianas fueron clausuradas y a los hijos de los cristianos se les negó toda educación salvo la de los idólatras. Juliano sabía que el futuro de la iglesia residía en su juventud. Pensó, por lo tanto, que si lograba privar a las familias cristianas de la educación de sus hijos, podría privar ¿qué? La propagación del evangelio y de la palabra, ¿cierto? Aquí como para resumir un poquito. Miren otra cosa que él hizo. Dice, como tercer enunciado, intentó apartar a los cristianos de sus cargos públicos y de influencia. Miren ustedes la astucia de ese hombre, y solamente usó 20 meses. Imagínense, puso a pelear a los creyentes unos contra otros, empezó a eliminar las escuelas cristianas, empezó
a meter su ideología y de una manera sutil empezó a ir eliminando cristianos de altos cargos de influencia. ¿Para qué? Para él poder silenciar a los predicadores, retirándoles ciertas inmunidades y para él poder inyectar su veneno. Pero a lo último, cuando ya tenía eso bien avanzado, hizo otra cosa. Mediante la subversión de la ley, alentó la violencia contra los fieles. Hermano, yo leí esto y veo el mismo panorama que hoy en día estamos viendo, ¿o no? Es lo mismo, es lo mismo. Esto volvió a resurgir, ¿no? Y hay muchas cosas ahí bien interesantes, porque este hombre luego hizo otra cosa, alentó y volvió otra vez a resurgir la religión judía. Imagínense cómo el diablo sabía eso y empezó otra vez una mezcla ahí tremenda. De hecho, hasta intentó construir otra vez el templo, solo que eso no dio resultado, pero eso ya es historia. Eso lo quería decir yo a manera de introducción y a manera de ejemplo para el tema que tenemos hoy. Se dan cuenta cómo la apostasía se empezó a meter secreta, sagaz y astutamente con herejías destructoras. Y eso es lo que estamos viendo realmente en el día de hoy. Y por eso vamos a pasar a un primer punto en esta mañana. Vamos a ver también en esta mañana 4 puntos. Y el primer punto es la definición de la apostasía. La definición de la apostasía. Ya vamos a ver por qué puse ese cerdito. Yo creo que ya más de uno la agarró. Estudiosos de la Biblia ya la agarraron porque puse de marranito ahí. Vamos a ver qué es apostasía según la Biblia. Tanto en el griego como en el hebreo, la palabra apostasía significa desertar, retirarse o rebelarse. Es rechazar el cristianismo una vez la persona lo ha comprendido, una vez la persona lo ha entendido o se ha involucrado hasta cierta parte sin haber rendido verdaderamente su corazón a Cristo. Es una persona que simplemente dio la apariencia de ser cristiano, que nunca lo fue, y luego se va totalmente en contra de esa fe que un día conoció intelectualmente. Y vamos a sustentar esto con la Biblia. Vamos a ir por un momento a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Hoy nos vamos a pasear por la Biblia, hermanos. Así que dedos ágiles porque vamos a, si algo, úntese manteca de cacao, yo no sé, para que tenga los dedos, el dedo más rápido del oeste. Miren esto. Primera de Pedro 2:20. ¿Dije primera o es segunda? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ellos, cuando usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta que está hablando de apóstatas. Pedro los denuncia, Pedro los desenmascara, Pedro los describe y dice en el versículo 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué? Subrayen la palabra conocimiento, subrayenla ahí, ténganla muy presente. Dice que ellos se escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el proverbio que había y que hasta el día de hoy permanece? Y la puerca lavada revolcarse en el cieno. Exacto, por eso la foto del cerdito. A ver, hermanos, personas que de una u otra manera
hicieron ajustes en su vida. Personas que inclusive pudieron ser parte y asistir a una iglesia cristiana de sana doctrina. Personas que se apartaron de cualquier tipo de contaminación en el mundo. Pero hay que evaluar cuál fue la razón por la cual se apartaron del pecado. Por eso es muy importante cuando alguien llega a la iglesia y alguien empieza a ver cambios en él, preguntémosle cuál fue la razón para esa persona alejarse de la bebida, alejarse del cigarrillo, alejarse de la fornicación o alejarse de cualquier otro pecado, de la mentira, del engaño. Hay que mirar la razón. Estos hombres se alejaron. ¿Cuál es la razón que la Biblia dice? Por el conocimiento. No porque creyeron en Cristo, no porque se rindieron a Él, no porque lo confesaron como Señor y Salvador. La razón por la cual un apóstata se manifiesta o realmente una persona es apóstata es porque nunca tuvo a Cristo en su vida, pero se hizo ciertos ajustes externos en su vida. Tristemente, no lo hizo por la razón correcta y por la razón que realmente salva a una persona. Yo conozco gente moralista, gente que lleva una vida intachable y la razón por la cual se alejó del pecado es cualquier otra cosa menos que Cristo es su Señor. No dicen, es que Cristo pagó un alto precio por mí, es que Cristo dio su vida en una cruz por mí. Esta semana hablaba con una señora y le preguntaba que si ella moría, ¿a dónde iba? Me dijo, yo voy al cielo. Y yo, ¿y por qué? Ah, no, yo ya llevo una vida, no, derechita. Y a mí me gusta cuando una persona me dice eso, la dejo hablar más para luego poderle explicar en el error en que está. Y yo como que trato de por los lados, sí, ¿cómo así? O sea, que usted ya una vez, sí, no, si usted viera esto, aquello. Y no me mencionan a Cristo, solamente me hablan del conocimiento de ciertas cosas, de ciertas pautas que la Biblia arroja. Y es que es verdad, alguien llega a la iglesia y ¿qué hacemos en la iglesia? Pues leer la Biblia y explicar cosas. Y el problema es que la persona se lava solo por fuera. ¿Qué dice Mateo 23 del 25 al 26? Miren esto. Esta fue una de las, ¿cómo se dice? Los reclamos que el Señor le hizo a los fariseos. Una de ellas fue esta. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero ¿cómo estaban por dentro? De robo y de injusticia. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hermanitos, evaluémonos hoy. Miren, usted y yo podemos estar rodeados de cristianos, hablar el mismo lenguaje, adoptar las mismas costumbres, cantar los mismos himnos, participar activamente en ministerios y apartarnos de las contaminaciones del mundo. No vuelve a beber, no vuelve a ser grosero, no vuelve a mentir, solamente limpio por fuera, pero por dentro, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué está lleno nuestro corazón? Y lo que estudiamos hace un tiempo cuando estudiamos Nehemías, ¿se acuerdan? El peligro. Mateo 12. La casa que adornada y barrida es lo mismo. Una casa adornada y barrida, pero sola. El Espíritu Santo no ha llegado a ser morada con él. Ni el Padre ni el Hijo tampoco habita ese corazón. Y es el peligro de ¿qué? De volver atrás. Y ¿saben algo? Por eso es que hay gente que cree que la salvación se pierde. Por eso sucede tanto ese comentario. ¿Por qué? Porque vieron gente comprometida, observaron gente en iglesias involucrados en tantas cosas, ¿cierto? En ministerios infantiles, en ministerios de varones, de misericordia, hasta enseñaron la palabra. Pero ¿saben algo?
fueron personas que nunca fueron lavadas por dentro. Y cuando estas personas retroceden tan horrible. Yo los he visto tan horrible que blasfeman el evangelio, maldicen el evangelio, se vuelven ateos, se vuelven contrarios a la fe y terminan creyendo cualquier barbaridad. Conozco muchos, conozco muchos. Conozco jóvenes que un día estuvieron involucrados en cosas en la iglesia y por solamente haber lavado lo externo y nunca haber aceptado a Cristo en su vida, cuando retrocede esa persona, manitos, puede llegar a abrazar cualquier cosa que no tiene ni sentido. Conozco gente que se volvió al Islam, al hinduismo, los conozco. He hablado con algunos de ellos. Hay otros que se han vuelto al ateísmo, ¿cierto? Están allá. Otros totalmente descarriados, totalmente descarriados en el mundo. Y la gente dice, ay, perdió la salvación. No, se lavó por fuera. Por dentro no hubo nada, nada hubo por dentro. Son semillas que no alcanzaron a germinar, que no echaron raíces. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? La semilla siempre es buena y la semilla produce algún efecto, pero esa semilla a veces cae entre pedregales, a veces cae entre espinos, a veces cae junto al camino y a veces da la apariencia, uy no, la semillita brotó, pero también brotó ¿qué? La maleza y también estaba sobre piedras y salió el sol y se chicharroneó ahí. Ahí no hubo nada, nada, nada. El mensaje solo les pasó por encima. Fue algo exterior nada más. Nunca hubo una verdadera transformación. En algún momento el apóstata revelará su verdadera naturaleza. Un apóstata es, como a manera de comparación, como cizaña en medio del trigo. Estaba investigando eso un poquito. Y cuando la cizaña y el trigo están pequeñitos, son muy difíciles de distinguir el uno del otro. Muy difícil, porque parecen mucho. Pero ¿saben qué? Eso no se queda ahí pequeñito. Eso empieza a crecer. ¿Qué sucede con el trigo cuando empieza a dar fruto? ¿Se qué? Muy bien. Se dobla por el peso de la semilla y del fruto que lleva. ¿Y qué pasa con la cizaña? Erguida, erguida. ¿No les parece una lección ahí muy especial? Una comparación, ¿cierto? Hablando como de la humildad, de la rendición que tienen los hijos de Dios, ¿cierto? La capacidad que tiene y la sensibilidad que tiene al momento de pronto decirle algo. Hay muchas formas de probar un apóstata, ¿cierto? Hay gente que no se les puede decir nada, ¡bah! Salen y se van. Ahora, no podemos decir que todo el que hace eso es apóstata. No, hay gente que también es durita de corazón, aún siendo cristianos. Pero con el transcurrir del tiempo, el trigo, la cizaña, va dando como evidencia que su verdadera naturaleza, su verdadera naturaleza. Y saben, la Biblia lanza una advertencia. Vamos a Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Dice la Biblia, vamos a leerlo acá. Mirad, hermanos, ¿a quién le está hablando aquí el autor de Hebreos? A cristianos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta es una advertencia que el Señor nos da. Claro, el autor le escribe esto a una iglesia, pero lo va a tratar de hermanos. Pero era muy probable que dentro de ese grupo hubiese gente así, con corazón duro, de incredulidad, y que en algún momento se iba a ¿qué? Apartar, apartarse. El mismo término que se puede usar para apóstata. Se rebeló, ¿cierto? Se retractó, dio la espalda, ¿cierto? Se fue de ahí. Y mire, cuando uno estudia ese capítulo 3 de Hebreos, que habla de Israel, sobre todo pues cuando sale de Egipto por el desierto, la Biblia dice que muchos perecieron por el camino. ¿Cuál fue la razón principal?
la incredulidad. Porque saben algo, hermano, el poder, vea, si hay una nación a la cual Dios les ha dado señales, es Israel. Han visto señales, los judíos piden señales y Dios se las daba. ¿Te acuerdas? Lo que estudiamos con Alejito, no antes de Cristo, eso sí fue después de Cristo, ¿cierto? Hace poco, ¿se acuerdan? De Gedeón. Gedeón pedía señales y los judíos, uno mira la historia de los judíos, está marcada por señales, llena de señales. Y sin embargo, aún con todo eso, maldecían, se rebelaban, insultaban. ¿Por qué? Porque se lavaron solo por fuera. ¿Qué había en el corazón de mucha de esta gente? Egipto. Egipto lo tenían allá arraigado. Que el Señor nos ayude. Y ahí pudimos ver un poquito una descripción, una definición de la apostasía. Así como el marranito. Báñelo, haga lo que quiera, suéltelo. ¿Qué va a buscar ese marrano una vez salga de la ducha? Primer basurero, el primer lodazal, porque su naturaleza es de cerdo, porque solamente se lavó por fuera, ¿cierto? Se echó perfume, se cepilló, mejor dicho, pero el marranito siguió siendo marranito. Bueno, vamos al segundo punto. El primero, la definición. El segundo es, ¿sí me pasa ahí? ¿A dónde apunto? Pásamelo a ver, por favor. El desarrollo de la apostasía. Vale aclarar algo. Cuando estudiamos los últimos tiempos, vemos un incremento desmedido de la apostasía. Pero cuando uno estudia la historia y sobre todo pues la bíblica, ¿qué vamos a encontrar desde Génesis y todo el Antiguo Testamento y el Nuevo? Apostasía. Siempre ha existido apostasía, siempre. Bueno, digámoslo que desde que Satanás se reveló, que de hecho fue el primer apóstata, Satanás. Piensen en esto. Es increíble que un ser como Satanás, que estaba en la misma presencia de Dios, que estaba, ¿cierto?, rodeado de ángeles, de arcángeles, en un lugar perfecto, este ser se revela contra la misma presencia de Dios. ¿Y saben algo? Satanás no apostató de la fe, porque él no vivió por fe. Él estuvo allá en la misma presencia de Dios. Satanás se rebeló contra la misma realidad de Dios. A veces pienso, a veces creo que esa es una de las razones por las cuales Satanás no tiene segunda oportunidad, ni los ángeles, porque ellos no apostataron de la fe. Ellos apostataron del mismo, allá, en la misma presencia de Dios, en el mismo trono y en ese lugar de privilegio que tenían. Y para ellos no hubo segunda oportunidad. Hermanos, increíble. Satanás, el segundo al mando allá en el cielo, el sello de la perfección, se cansó de vivir bueno. Se cansó de vivir bueno. Nada lo pudo llenar. Y es como si alguien dijera, no, me cansé de vivir en una mansión inmensa con toda clase de comodidades, de privilegios, manjares, pero llega un momento en que piensa, no, pero me tienen encerrado, me tienen enjaulado, esclavizado. No, yo creo que allá afuera, muy lejos, donde están las fronteras, debe existir algo mejor, algo más gratificante, algo más emocionante. Y se sale, ¿y qué encuentra? Destrucción. Pues eso no le pasó a Adán y a Eva. Hermanos, ¿no los pone el Señor en un lugar a las mil maravillas y se cansaron de eso? Imagínense, de vivir sabroso. Ya se acordarán de quién la frase, ¿no? Hermanos, apostasía ha existido toda la vida, pero hoy en día se ha pegado una incrementada tan tremenda. Oiga, hasta uno se sorprende de todo lo que la gente cree en relación a Dios, en relación a la vida, en relación a la Biblia, tantos conceptos, tanto engaño. Impresionante. Uno estudia la palabra y empieza a ver, por ejemplo, en Génesis 3 y 4,
uno empieza a ver rebelión de Adán y Eva. ¿Quién otro se rebeló ahí en el capítulo 4? Caín, otro que se rebeló. Y saben algo bien delicado. Cuando usted lee de Caín, ahí solamente lo escribí para los que toman nota, Caín fue un hombre que trató de esforzarse para agradar a Dios con su ofrenda. ¿Cierto? Es como alguien decía por ahí que Caín es como el que originó las religiones. ¿Cierto? De ahí vino el origen. ¿Cierto? Una manera distinta de agradar a Dios. ¿Cierto? Y ellos pensaban que con eso lo iban a conseguir. Pero miren ustedes, cuando Caín hace su ofrenda y tratando pues, de agradar a Dios, ¿qué hizo al momentico? Mató a Abel. ¿Se dan cuenta? Actos externos y cómo tenía el corazón. Podrido, corrompido. Por ahí escuché una frase, y es el nombre de un libro, cadáveres de impecable apariencia. Es por eso que la mayoría de las religiones lo único que hacen es eso, maquillar cadáveres. Pura apostasía, pura apostasía. Gente que va rumbo a la condenación, gente sin Cristo en su vida, pero los maquillan, los entretienen y les hacen creer que van al cielo y la gente se lo cree. Y la gente se lo cree. Ahora usted y yo seguimos avanzando en la Biblia. Por ahí en el capítulo 10 aparece otro personaje que se reveló. ¿Quién? Nimrod, ya lo mencionaron. Muy bien. Hermanos, y usted y yo seguimos leyendo el Antiguo Testamento y vamos a encontrar cantidad de apóstatas, pero cantidad. Ahorita vamos a mencionar algunos. Por eso tuvieron que aparecer los profetas. Ese era un gran trabajo de los profetas. Uno de sus trabajos era eso, ¿cierto? No solamente hacer volver al pueblo, sino declarar y combatir tanta apostasía, tanto mensaje falso, charlatanes, soñadores, y es más, muchos de ellos en nombre de Jehová. Más grave todavía. Vamos un momentico, esta sí quiero que lo leamos, Deuteronomio 18. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 19 al 22. Miren esto. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, ¿qué va a pasar con el profeta? Y, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Los israelitas probaban un profeta, si era de Dios, si se cumplía lo que él decía. Ahora, ellos no tenían acceso cada uno a una Biblia, ¿cierto? Hoy en día, esa es la prueba que usted y yo tenemos. Hay que probarlos por las escrituras. Hay que hacer como los de Berea, ¿cierto? Habló, predicó el que haya sido y vamos a filtrarlo por la palabra. Ahora, habían tantos dioses falsos en Israel, ¿cierto? Y habían tantos falsos profetas que algunos hablaban en nombre de Jehová y otros hablaban en nombre de esos dioses falsos. Por ejemplo, ¿se acuerdan en los tiempos de Elías? ¿Qué dioses habían ahí? Baal y Acera. Muy bien. Ustedes recuerdan haber leído en la Biblia de Astoret, de Moloc, de Dagón, becerros de oro, etcétera. O sea, hay una lista tremenda de falsos dioses que los judíos a veces aceptaban. Ellos los aceptaban. Por ejemplo, hay un caso que es el de Manasés. Yo quiero que leamos esto. Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Miren esto.
Este es Manasés, versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos de Ezequías su padre, que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares ¿a quién? Ay, ay, ay. Y luego dice, e hizo imágenes de acera. ¿Y qué más hizo? Y le rindió culto. Es increíble un hombre con el privilegio que tenía como rey, con el conocimiento que tenía de las escrituras, llegar a caer en semejante apostasía. ¿Se imaginan, hermanos? Ocosías. ¿Qué pasó con Ocosías? ¿Quién era Ocosías? Ocosías era hijo de quién? Del rey Acab, del rey Acab, de los peores que había. Mire lo que dice Segunda de Reyes 1, del 1 al 3. Segunda de Reyes. Después de la muerte de Acab, o sea, su papá, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad ¿a quién? Ay, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y miren lo que sigue. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Apostasía, pura apostasía. Cuando uno lee la historia, también ahí en Primera de Reyes 22, esta se la voy a mencionar nomás. Acab y aquí lo tengo escrito, Josafet, rey de Israel, rey de Judá, se unen, se vuelven amiguitos, amiguis entre ellos. Y en un momento llega Acab y dice, hombre, qué bueno ir a combatir a Ramat de Galaad, a Ramot de Galaad. Y este hombre en un arrebato empezó a armar ahí, ¿cierto? Cómo iban a hacer la guerra, todo esto, sin orar, sin consultar al Señor. Pero Josafat llega y dice, bueno, hagamos algo. ¿Por qué no consultamos con quién? Con los profetas, con los profetas. Hermanitos, y estos profetas profetizaban en nombre de Jehová. Dice la Biblia que eran aproximadamente unos 400 falsos. Pero había uno que sobresalía. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El que usó los cuernos. Sedequías. ¿Se acuerdan de Sedequías? Que llegó y dijo, Baal, el otro era Josafat, con estos cuernos, parecía una faena, César Rincón ahí, con esto los vas a cornear, con esto los vas a derribar. Y resulta de que como que Sedequías no se la creía tanto, y a pesar de que eran 400 profetas, y llega y dice, venga, y no hay otro por ahí. Y llega y dice acá, sí, hay otro, pero es que no me gusta porque ese siempre me profetiza para mal. Entonces llegan y mandan a llamar a Micaías. Y usted lee y Micaías le habla de forma sarcástica, porque a eso se refiere el texto ahí. Alejito una vez nos lo explicaba. Llega y les contesta sarcásticamente y les dice, sí, sí, no, hágale, vaya que le va a ir muy bien, hágale. Y de una pues notan el tono sarcástico de Micaías y Acab lo critica, porque siempre le profetizaba para mal. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que le profetizaba la verdad. Le profetizaba la verdad. Y él no quería escuchar la verdad. ¿Y sabe qué hizo Acab? Se rebeló contra esa verdad. Mandó a Micaías, dijo, me lo sustentan con pan y agua hasta que venga. Y llega y le dice el profeta, pues si él ve con vida, Jehová no habló por mí. Y este hombre fue y parecía que era 31 de octubre porque dice la isla que fue y se disfrazó. Y fue y se metió a la batalla y hubo un soldado que lanzó la flecha a la aventura, dice la Biblia, y en medio de las dos costuras y ahí lo dejó. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Apostasía, apostasía. Usted y yo vamos a Ezequiel capítulo 13. Otro capítulo tremendo. El profeta Ezequiel combatiendo
la apostasía. Mire cómo se venía desarrollando la apostasía por todos los tiempos. Y miren esto, versículo 2 de Ezequiel 13, Ezequiel 13, 2. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Vamos al 6 y al 7, ahí de Ezequiel. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. Increíble. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Personas que endulzaban los oídos de la gente para captar la atención de ellos, ¿cierto? Para ganar tal vez popularidad, para que no les hicieran daño. El problema era que era mentira, pura mentira. Y hay algo bien triste hoy en día, hermanos, pero bien triste. La gente no está probando el mensaje que se predica desde una iglesia o desde la internet o desde la radio, desde donde sea. Miren lo que dice Timoteo, segunda de Timoteo 4:3. Leí este texto y yo dije, con razón está el mundo cristiano como está. Miren esto, segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo leí en varias versiones y la idea es, las personas ya no examinan el mensaje, la gente ya no prueba los espíritus si son de Dios, ya no les importa si habla o no conforme a la Biblia. ¿Sabe la gente qué es lo que quiere oír? Fantasías, novelerías, que los entretengan, que los arrullen y que los anestesien. Eso es lo que la gente quiere oír. En la versión Dios habla hoy, ese versículo dice sus propios caprichos, sus propios caprichos. Y por eso es que en el día de hoy existen religiones para todos los gustos, religiones extrasensoriales, emocionales, y que desde el tiempo de Ezequiel y aún más antes ya venían usando elementos que daban la impresión de espiritualidad como algo misterioso y secreto. Miren lo que dice el mismo Ezequiel 13. Vamos allá otro momentico. Miren estos dos versículos, 18 y 19. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas, le está hablando a las mujeres, que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos, hechicería. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? ¿Qué leíamos en Timoteo? ¿Se acuerdan? Espíritus de demonios. Para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Vamos al otro. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Se dan cuenta hasta dónde había llegado la apostasía en la nación de Israel? Estoy investigando un poquito lo que eran esos velos mágicos y esas vendas mágicas. Al parecer eran como almohadas que usaban las mujeres para recostar su cabeza, para apoyar sus brazos, pero también eran como adornos que usaban para verse más sensuales, más atractivas. Era algo que proporcionaba no solo comodidad y suavidad, sino adormecimiento, pero con la apariencia de ser piadoso y espiritual. ¿Y no creen ustedes que eso también se está usando hoy dentro de las iglesias? ¿Cierto? Le están prometiendo a la gente amuletos de la suerte que en cierta medida dan como un sentido de seguridad a la gente.
que el agua bendita, que la cruz, que yo no sé de qué, que la tierra no sé de dónde, y la gente se va detrás de eso en las iglesias. No estamos hablando ya del gurú, ni estamos hablando del brujo, ellos también lo hacen. Estamos hablando de situaciones que se están viviendo dentro de las iglesias y ahorita vamos a ampliar un poquito más eso. Ese tipo de velos se parecía un poquito como al coral que le ponían a los niños, ¿se acuerdan? Que para el mal de ojo, que ay no, y confiaban en el coral. ¿Cierto? Nuestra protección y nuestro cuidado está totalmente en las manos de Dios. Hermano, leíamos hace un momento doctrina de demonios. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento ya en la época del Señor Jesús, de los apóstoles? ¿Será que también había apostasía o no? ¡Ja! Hermanos, ahí está la lista de los versículos para que ustedes los estudien, pero vamos a ver algunos ahí por encima. Segunda de Corintios 11, vamos a leer ese. Miren esto, del 2 al 4. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabían ustedes que muchas religiones falsas se basan en experiencias con ángeles? Los mormones, los adventistas. Ay, no, y qué tal en el catolicismo. Se les apareció, ay, no, que a un señor por allá en México que le apareció no sé quién, o que la Virgen se apareció en un huevo frito, o que la Virgen se apareció por allá. No, si eso sucedió, da risa. Y la gente corre detrás de todo eso. ¿Y saben algo? Muchas de esas apariciones vienen con mensajes. Pues la Biblia dice, sencillo, si a usted le aparece un ángel de pronto, yo no sé, filtre el mensaje, filtrelo. Si viene con un mensaje enfocado en la Biblia, bueno, sí fue un ángel del Señor. Pero si no, hermano, el ángel no era del Señor, era otra cosa, que hasta miedo decir que era. Hay que poner cuidado con eso. Colosenses 2:8. Aquí dicen los estudiosos de la Biblia que aquí en este texto se está hablando del gnosticismo. Imagínense, ya eso es tan antiguo. Miren, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya se venía, ¿cierto?, surgiendo todo este tipo de apostasía. Usted puede leer en su casa, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, casi todo el capítulo, casi todo, habla de la apostasía. Primera de Timoteo 1, 3 y 4, vamos a leerlo. Primera de Timoteo 1, 3 y 4. ¿Cómo? ¿Sí es ese? 3 y 4. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. Hermanos, citas. Pablo los mencionaba a muchos de los apóstatas con nombre propio. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? Himeneo y Alejandro. Bueno, aquí no voy a mirar porque no es usted. Himeneo y Alejandro. Y eso los menciona en 1 Timoteo también 1, 19 y 20. Y en el segundo libro de Timoteo 2, 17 y 18 menciona otra vez a Himeneo, pero ya no con Alejandro, sino con Fileto. Algunos dicen que pudo haber sido el mismo, con nombre diferente, pero otros dicen que puede ser que agarró a otro. Imagínense, por eso la iglesia se tiene que cuidar muy bien.
de cuánta cosa entra. ¿Cierto? Pues me refiero a las doctrinas. No me vayan a interpretar mal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, hermanitos, tenemos que velar y cuidar la iglesia del Señor. Puede llegar alguien aquí con pensamientos e ideas raras y enredar y enganchar gente y sacarla y extraviarla. Usted lee segunda de Pedro, especialmente el capítulo 2, que ahorita lo vamos a ver un poquito. Y Judas, ¿de qué habla? Apostasía. Apostasía. La Biblia habla mucho de ese tema. Entonces, mire cómo se fue desarrollando a través de los tiempos. Pero vamos al tercer punto, al tercero. El día de hoy. ¿Cómo está la apostasía en el día de hoy? Ay, hermanos, en esto sí que está bien tremenda la situación. Miren, si hay algo que a Dios le duele, si hay algo que rompe el corazón de nuestro Dios, es ver cómo la iglesia está defragmentada. ¿Cómo está defragmentada? Mire, para Dios solamente hay dos grupos, no más. Dios desde el cielo ve la humanidad y solamente ve dos, salvos y perdidos. Los de la luz, los de las tinieblas. Los del bien, los del mal. Ovejas, cabras. Camino angosto, camino ancho, lo que nos explicaba hoy nuestro hermanito Conrado. Dios solamente ve dos grupos y un grupo es totalmente opuesto al otro. Y cuando él oró, allá en Juan 17, oró por la unidad de los que ya habían creído en él y por los que habían de creer en él por el testimonio de los discípulos. Y parece bien, es bien triste y bien lamentable, pero parece que la apostasía de Juliano, el que mencionamos al inicio, vuelve a resurgir últimamente. ¿Por qué? Porque hay una división tremenda en el cuerpo de Cristo. Pareciera que el cuerpo de Cristo se está mutilando, se está fragmentando por cosas tan insignificantes. Aquí estoy hablando de los que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Y miren esto, Samuel Pérez Millos dijo lo malo que es cortar la comunión con los hermanos que han sido comprados con la misma sangre con la cual usted y yo fuimos redimidos. Y es triste que hoy en día existen pastores y líderes que aconsejan a los hermanos: no hable con ese, no se junte con aquel, no se junte con esa chusma, no se haga con aquel. Pastores aconsejando no gozar de comunión con otras personas. Y hubo algo que me llamó la atención que dijo Samuel Pérez Millos. Él dijo lo siguiente, él dijo: no puedo romper comunión con alguien que Cristo no ha roto comunión con él. Qué sabio, ¿cierto? No lo podemos. Ahora, ya el detalle está en la otra parte si no quiere gozar comunión conmigo, ¿cierto? Si no la quiere gozar, pues ya no podemos hacer nada. Se la pierden, ¿sí o no? Pero la verdad, mis amados hermanos, cuando una persona empieza a marcar ese, ¿cierto? Como a poner ese cuchillo así, con hermanos en la fe, con cristianos, que de pronto en algunos aspectos no encajamos, pero en lo fundamental, si hablamos el mismo lenguaje, eso es bien delicado, porque le puede llegar a convertir en un apóstata. ¿Saben algo? Uno lee Primera de Juan y Primera de Juan es tan claro. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 9 al 11? ¿Qué nos dice ese texto? Miren esto, porque aquí estoy hablando de otra cosa y ya vamos a entrar a lo de la apostasía. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, uno lee un texto de eso y uno dice: uy, tan claro. ¿Qué sigue diciendo? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y es increíble que hay gente que daña, que mutila, que ataca el cuerpo de Cristo. Y es delicado. Entonces, no nos referimos a este tipo de cosas cuando hablamos de apostasía, pero una persona en esa condición puede llegar a caer en eso. ¿Saben algo? Cuando yo estaba joven, bueno, no digo y bello porque pues todavía sigo bello,
Eso me lo dijo mi esposa. Miren, cuando yo estaba joven, yo recuerdo, hermanos, que una vez asistí, estaba soltero todavía, asistí una vez a una conferencia con un grupo de hermanos y estábamos en la conferencia y todo muy bonito, todo muy especial, hasta que se trató un tema de la cena del Señor. Y había un grupo que decía que todos debían tomar en una sola copa. Y eso es costumbre en muchas iglesias y respetamos esa costumbre. Todos toman en el mismo vaso. Entonces aquí, ¿qué somos cuántos en la cena? ¿Ciento qué? ¿30? Ciento, sí. Y resulta de que todos los 130, vea. Sígale, hermano William. ¿Sabe qué? A lo último, ese vaso, uno no sabía ni de qué estaba lleno. ¿Y saben qué, hermanos? Sí, hubo tremendo agarrón. Porque unos decían que copa y otros decíamos que copitas. Miren, por cosas así no se puede fragmentar el cuerpo de Cristo. Respetamos totalmente a los que piensan así. Y si algún día tenemos la oportunidad de ir a una iglesia así, no tengo problema. Yo participé muchas veces así. Y bueno, trataba de ser de los primeritos. Pero a veces me tocaba llegar de primero y los postreros eran los primeros éramos postreros, porque empezaban de atrás para adelante. ¿Te acordás, Dieguito? ¿Te acordás la de la torta? Esa experiencia ya la tuve con Dieguito. Nos sentamos acá de primero en una reunión de matrimonios que recibí la torta y empezaron de atrás para adelante. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? Que por cosas así no se puede fragmentar el cuerpo de Cristo. No se puede. Son formas, se respetan. Lo único que sí debe fragmentar y obviamente no odiar jamás, porque Dios nos manda amar hasta el enemigo, es cuando una persona ya dice que Jesucristo no es Dios. Cuando una persona dice que la salvación es por otro medio. Eso ya es otra cosa. Ahora, en el día de hoy, esto era como un paréntesis que quería decir, porque vi que encajaba un poco con el tema. En el día de hoy tenemos un sinnúmero de religiones falsas. Falsas, falsas. Testigos de Jehová, mormones, carismatismo, budismo, hinduismo, islam, masonería, religiones semejantes y sus derivados. Hoy en día hay religiones, y lo estoy investigando esta semana, que eran inicialmente de sana doctrina y en el día de hoy están nombrando pastores homosexuales. Imagínense, pastoras lesbianas. Y lo más triste, hay gente que lo siguen. Una cantidad de personas corriendo detrás de todo eso. Y hoy en día la gente se acomoda en el lugar que le parece, donde se siente bien, donde le siguen sus ideas, con todas las ofertas, ¿cierto? Si la gente llega a un lugar y le parece, la emoción se la tocan y le gusta y bueno, y ahí entra, recibe lo que sea. Y si de pronto anda por muchas y no se acomoda, tranquilo, puede crear su propia religión también. También hay espacio para él. Un día alguien me preguntó, hace como unos 15 días alguien me preguntó, que por qué habían tantas religiones si solamente había una Biblia. Y lo que se me ocurrió decirle fue, porque tristemente no todos tienen el mismo espíritu para interpretarla. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a comprender la Escritura y a poder hallar unidad entre nosotros. Estamos viendo una apostasía en pleno auge, crecimiento. Ojo, pastores que se divorcian, se vuelven a casar, pero siguen con su ministerio. ¿Y qué sucede con la gente que se congrega en ese lugar? Siguen el ejemplo. Ah, pues si eso lo hace el pastor. Yo he escuchado ya de pastores de renombre con 3 matrimonios encima ya. Y no porque hayan enviudado, ¿cierto? Todavía tienen la primera y la segunda viva. Imagínense. Una cantidad de payasadas, hermanos. Ustedes han llegado a escuchar las escobas ungidas. Eso sucedió en Brasil. Por acá, véalo acá. Esto es en una secta. Yo no digo iglesia eso es una secta, una denominación.
Pero no se sabe quién está peor. Si el pastor de esa iglesia que engaña a la gente con escobas ungidas o, o el que las compra. Porque una escobita de estas vale 10.000, pongámosle, 12.000. Y ellos cuando se montan sobre ella y las ungen, las venden como a 1.200.000. Vea, y faltan escobas. Yo estaba pensando una, pero con traperas. ¿Saben algo, hermanos? La risa santa. La risa santa. Ah, bueno, las escobas ungidas dicen ellos que es para barrer la basura espiritual de la iglesia, de la casa. Y imagínese usted, no barren el piso ahora para ponerse a barrer que para sacar los espíritus. Y la gente se come esos cuentos. La risa santa, ¿qué tal del toque ungido? ¿Han visto que pastores que llegan y eso se parece más como a esos muñequitos ¿de qué? De Pokémon, no sé, unos que yo he visto por ahí que los tocan y todo el mundo cae al suelo. O se quitan, el pastor se quita el saco, ¡pran! Y eso media iglesia al piso. ¿Cómo leerá ese saco que a todos los manda al piso? Parecen condorito, todos terminan de para atrás. Pastores disfrazados del hombre araña. Se suena, imagínense. Sí, claro. Del Chavo, de Batman. Ya no saben ni qué inventar. Y mucha gente arrastrada por falsas doctrinas, porque ellos sí le insisten a la gente. Y trabajan y los adoctrinan. Y, hermanos, es una lidia revertir a veces una persona de esas cosas. No sé, pero aquí a la iglesia ha llegado gente tan intoxicada con eso, tan intoxicada, que cuando llegan y dicen, ay no, pero aquí no se siente el fuego. Y yo no les digo, no, el asadero queda aquí a un lado. ¿Sabe qué? La gente llega con las ideas, los pensamientos que les han sembrado en esos lugares. Exacto, puras emociones. ¿Saben ustedes cómo se puede reconocer un apóstata? Fácil, bíblicamente hablando. Bueno, nos estamos extendiendo, pero ya vamos a terminar. Segunda de Pedro 2, 10 al 10. Bueno, todo el capítulo 2 nos va a dar pautas. Vamos a leer algunos textos ahí. Segunda de Pedro 2. Miremos los versículos 2 y 3. ¿Cómo se reconoce una secta apóstata? Bueno, eso es como redundante, ¿no? Iglesia apóstata, bueno. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y miren el 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y ya luego dice que viene un juicio para ellos. Avaricia, avaricia. Pidan y pidan plata, pidan y pidan diezmos, no para extender el evangelio, sino para suplir sus propios caprichos. Esta semana fue noticia, no sé si la escucharon, fue noticia un pastor que dijo que Dios le dijo que él le tenía que decir a la iglesia que él se tenía que comprar un iPhone 17 Pro Max o Mix, no sé cómo era. Max, imagínense. Y la gente le cree. Y la gente le da, y no solo para el iPhone, le da para el avión, le da para la mansión, para todo eso les da. Se prueba un apóstata por su amor al dinero, por su avaricia. Otra forma de probar un apóstata, porque se burlan del Señor, porque se burlan de su palabra. Versículo 10 y 11. Mire lo que dice acá. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. Bueno, este es otro texto también. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. El que sigue. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Han visto ustedes hombres que se burlan de la venida de Cristo? Yo los he escuchado. Una vez, y lo podemos decir con nombre propio porque la Biblia habla con nombres propios. Himeneo y Fileto, para no mencionar el otro hermano, ¿cierto? ¿Y saben qué? Cas Luna una vez en una de sus shows tomó una Biblia y la lanzó al piso. Ven, yo lo vi una vez
Y resulta de que él, bueno, sí, contó varias veces. Y le decía a unos que sacó a unos payasos, decía, salten esa Biblia, salten. Y cuando la gente llegaba al borde de la Biblia empezaba así. Y caían allá como unos pollos allá al piso. Increíble. No temen hablar mal, no temen hacer ese tipo de payasadas. Increíble, increíble. Ahí mismo en el texto anterior dice que son, a ver, bueno, este es, perdón, en el 18, en el 18a, 18a. Pues hablando palabras infladas y vanas. Un apóstata es una buena soberbia, es una persona altiva, pero es una persona ignorante de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Soberbios, ladrones. Hace algún tiempo aquí en Colombia arrestaron un pastor muy famoso que hasta se lanzó como a la política, no sé, y este hombre tenía unos enredos con 6 fincas, 6, un capo, estaba enredado con capos de la mafia, increíble. Lo entrevistaban y si usted era las cosas que ese hombre decía, la manera en que se expresaba, impresionante. También la Biblia dice que hay otro aspecto que tiene que ver con la inmoralidad. Versículo 14. Miren esto. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Cómo se reconoce un apóstata? Son descubiertos en actos vergonzosos y aberrantes. Se escuchan escándalos. Escucharon la noticia del pastor de la luz del mundo, Naasón Joaquín. Fue acusado por crimen organizado y tráfico sexual. Cuando se metieron a su casa, encontraron paquetes de dinero y un juguete sexual. Mire con lo que entretenía. Increíble. Apostasía. Estamos invadidos de eso, hermanos, por montones. Ese es el tiempo actual. No, y hay muchas cosas más que se pudieran decir, pero por el tiempo vamos a ir al último punto, que este es breve, pero este es una advertencia tanto para el apóstata y aún para la iglesia. El último punto, amados hermanos, es el destino del apóstata. ¿Sabe qué dice la Biblia que le va a acontecer a un apóstata? La Biblia dice, ninguno que puso su mano en el arado y vuelve atrás es digno de mí o es apto para el reino de los cielos. ¿Cómo será de terrible el destino, el juicio que le llega a un apóstata? Que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 26-24, hablando de Judas, que era un apóstata, mejor le hubiera sido que no haber nacido. Oiga, que eso lo diga el Señor. Hermano, eso debe ser horrible. Que el mismo Dios diga eso de una persona. Un desertor, un hombre que experimentó la misma presencia de Dios, como fue el caso de Judas. Y saben algo, la Biblia habla de un ejemplo, que es uno de los mayores apóstatas que vendrán, que es el anticristo. El anticristo dice que él se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Y este hombre, según la Biblia, vamos a leer a 2 de Tesalonicenses 2:8. Les dije que íbamos a leer muchas citas, ¿cierto? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y cuando uno investiga cómo va a ser esa destrucción, Apocalipsis 20:10 dice que va a ser lanzado al lago de fuego, ardiendo. ¿Saben algo? En el infierno hay niveles de castigo. Unos sufrirán más que otros, pero yo no me alcanzo ni a imaginar el tormento para un apóstata. Yo creo que va a ser peor que el tormento que va a sufrir un terrorista, un secuestrador. Yo pienso que va a ser peor. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona que un día dijo caminar con Dios retrocede, son muchos los que se lleva por delante. Son muchos los que van a tropezar al ver ese pésimo testimonio. Gente de su familia,
gente que quiso conocer el Evangelio, y yo no me alcanzo ni siquiera a imaginar esa escena. Hay de los que hacen tropezar a uno de estos más pequeños. La Biblia dice que mejor es atarle una piedra de molino. ¿Saben qué era una piedra de molino? Era una piedra que se usaba, que se la amarraban a un asno, y era como una piedra gigante, y había una también muy grande, que se la amarraban a los asnos para triturar granos. Era demasiado pesada. Un hombre no la podía casi ni mover, pero un asno que tiene tanta fuerza lo hacía. Y dice la Biblia que el castigo es que le amarren una piedrita de esas, ¿cierto? Y lo arrojen a lo profundo del mar, a lo profundo del mar. Segunda de Pedro 2:21, penúltimo versículo, dice algo similar. De hecho, ya lo leímos. Segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Hermanos, es mucho mejor que una persona nunca haya escuchado el Evangelio. Es mucho mejor que una persona nunca haya entrado a una iglesia. Es mucho mejor que una persona nunca haya tenido una Biblia, que después de haber escuchado, que después de haber entendido, y es más, que después de haber caminado algún trayecto frente a la puerta angosta, junto al camino angosto, le dé la espalda. Por eso hoy usted y yo nos tenemos que evaluar delante del Evangelio de Jesucristo. Usted y yo tenemos que examinarnos hoy delante del Señor. Hebreos 10:29, con esto finalizamos. Hebreos 10:29 también habla de apostasía. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Quiero concluir con eso, para que cada uno de nosotros ahí en nuestro corazón reflexionemos, que nos evaluemos delante del Señor. ¿Usted se ha lavado por dentro también? ¿Usted ya abrió su corazón y permitió que Cristo entre a morar en su vida? ¿O es solo externo, solo apariencia, como el marranito? ¿Cómo estamos? Que el Señor nos ayude. Oramos y después de orar, hay tiempo para una cancioncita, ¿sí o no? La vamos a escuchar, es linda, para que meditemos en ella y quedamos libres. Vamos a orar.